Dinámica de la dirección. Antes de que se olviden los últimos ecos de las atronadoras aclamaciones Duce, Duce y Hey, hey, Heil Hitler, es bueno detenerse a estudiar la naturaleza de la pesquisa humana por la dirección. Siempre que han vivido los hombres en sociedad, desde las primitivas familias de las cavernas hasta las complejas colectividades nacionales del siglo XX, han buscado y hallado quien los dirigiera. Entre los escogidos los ha habido buenos y malos. Unos fomentaron el progreso y otros fueron actores de desastres, pero siempre ha habido dirigentes. El hombre, reconociendo la importancia que tiene para él el problema de la dirección, se ha esforzado durante siglos en resolverlo. Lo ha estudiado, ha filosofado en torno a él y ha propuesto muchas soluciones. En los albores de nuestra civilización, Sócrates, en la República de Platón, sugirió una solución que desde entonces ha hecho reflexionar a la humanidad. Mientras los filósofos no sean reyes, o mientras los reyes y príncipes de este mundo no posean el espíritu y la facultad de la filosofía, de suerte que se reúnan en la misma persona la grandeza política y la sabiduría, y se excluye en absoluto del gobierno aquellas naturalezas más comunes que aspiran a una de las dos con exclusión de la otra, las ciudades no descansarán de sus males, ni el género humano tampoco. De la República de Platón, libro quinto, según la traducción de Benjamin Jowett, con autorización de The Clarendon Press de Oxford. Recientemente y en tono humorístico, pero que no deja de recordar a Platón, dice Lil Abner, el de las historietas cómicas de Al Cap, que a todos los candidatos a puestos públicos deberían examinarles la mollera psiquiatras reputados. Recomendación que implica asimismo la idea de que ciertos individuos no deben ser dirigentes. Esta cuestión no atañe solo a la ciencia política y a las funciones públicas, sino que afecta profundamente todos los aspectos de nuestra vida social. ¿Cómo deben dirigirse las industrias, los sindicatos y las escuelas? ¿Qué influencias y control deben tener nuestras sociedades, nuestras logias y nuestros colegios profesionales? ¿Cómo deben tomarse las decisiones en el seno de la familia? En todas estas preguntas se halla implícito el problema de la dirección, porque la misma se manifiesta en cualquier situación social. Definiciones de dirección. Comenzaremos hablando de la palabra dirección y trataremos de entender su significado. En su sentido más amplio, significa el proceso por el cual un individuo dirige, guía, controla o influye las maneras de pensar, sentir o comportarse de otros seres humanos. Esta influencia puede ejercerla por medio de sus obras, libros, pinturas, inventos, o por el contacto personal. La primera se considera como dirección indirecta, intelectual o creadora, y de ella participan los sabios, los artistas y los escritores, cuyas obras e ideas influyen profundamente en los demás. La dirección directa, por contacto personal, se realiza casi siempre por medio de la palabra y de ella trata este libro. Para empezar, debemos establecer otras importantes diferencias. Dirección, lo mismo que guía, influencia o control, implica un propósito por parte del dirigente. La dirección es un esfuerzo que éste realiza para orientar o dirigir el comportamiento de los demás hacia un fin concreto. Así, el hecho de que a un chofer de ómnibus se le rompa accidentalmente el reloj, no cumpla el horario y haga llegar tarde a su trabajo a 30 personas, no puede ser llamado un acto de dirección, aunque modifique y controle el comportamiento de algunos individuos. El conductor no tenía la intención de obligarles a ese comportamiento y su influencia no estaba encauzada en ningún sentido determinado. Si hubiera roto voluntariamente el reloj y se hubiera retrasado
y se hubiera retrasado con objeto de que los pasajeros se indignaran contra la compañía de autobuses, eso podría considerarse como dirección. Esto no quiere decir que la dirección sea siempre un acto deliberado, cuidadosamente planeado. Muchas veces es totalmente espontáneo y hasta puede suceder que el dirigente ni siquiera tenga conciencia de estar actuando como tal. De todos modos, planeada o no planeada, consciente o subconsciente, la dirección siempre tiene un fin y un objetivo. Volviendo a nuestro ejemplo del ómnibus, supongamos que en lugar de indignarse los pasajeros con la compañía, la conducta del empleado les hiciera enojarse con él y que uno corpulento le diera un puñetazo en la boca. Esto sería un resultado inesperado de la influencia que el conductor quería ejercer. Con toda seguridad, él no deseaba ese fin. Quiso marcar un rumbo, pero los que debían seguirlo se fueron por otro camino. Por eso hay que distinguir entre dirección y tentativa de dirección. La dirección es un proceso de acción recíproca. No puede haber dirección sin dirigidos. Antes de que una tentativa de dirección se pueda describir como acto de dirección, tiene que haber una reacción favorable de los presuntos dirigidos, que tienen que seguir, por lo menos en un grado mínimo, el rumbo marcado por el dirigente. Muchas personas hay que tienden a añadir sus propias connotaciones subjetivas a las definiciones y distinciones básicas que hemos dado. Algunos consideran que la palabra dirección necesariamente implica un método sutil de control. Por lo tanto, la distinguen del mando, que es un acto declarado y descarado de control por la fuerza, sin tacto ni sutileza. Los escritores que piensan así se niegan a conceder el título de dirigentes a los que obran mediante la fuerza y la dominación abiertas. Según ellos, los militares no son dirigentes. Esto es una mera preferencia verbal en la que no necesitamos detenernos mucho. Es una distinción que añade un matiz valorativo o estimativo a la definición y limita el campo de un modo que no resulta particularmente útil para el investigador. Otra clase de connotación que suele darse a la palabra es la idea de que la dirección implica una influencia firme y dominante. Las personas que acepten esta idea establecen una distinción entre director y guía. Para ellas el moderador de la discusión, el maestro democrático o el consejero personal es únicamente un guía y no un verdadero dirigente. Este es el concepto del director como hombre fuerte, concepto que no tiene en cuenta el hecho de que aún el más tranquilo moderador, maestro o consejero realmente influye en el comportamiento de los demás y los encamina hacia algún objetivo, ya sea este determinado por el dirigente solo o en colaboración con sus dirigidos. Debemos rechazar también este segundo matiz subjetivo. Reconozcamos que puede haber diferentes métodos y grados de dirección en cualquier situación, pero que de todos modos siempre será dirección. Dirección y libertad. En estos días nos preocupamos mucho y con razón por la libertad. Se dice que un problema decisivo de nuestros tiempos es el de una dirección efectiva de hombres libres. Escribir o hablar de la dirección de hombres libres es encararse con un dilema. Aunque la frase pueda hacer una magnífica impresión y provocar la simpatía de los amantes de la democracia, ¿qué significa en realidad? ¿Pueden las personas ser dirigidas y libres al mismo tiempo? No hay aquí contradicción. Esto depende, naturalmente, de la definición de los términos, y si así lo deseamos, podemos hacerlo de modo que no parezcan oponerse. No rehuyamos la controversia mediante definiciones debilitadas. Ser libre, según el diccionario, quiere decir ser independiente, no forzado, no controlado, no restringido o no sujeto a un poder externo. En resumen, no ser dirigido. La cosa no puede ser más clara y simple. Parece que el problema es ser o no ser dirigido. Pues no es así. La solución de este problema ya nos la dieron hace siglos, cuando empezó la civilización. Pronto se vio que una sociedad sin dirigentes no es tal sociedad, pues donde quiera que dos o más hombres formen una comunidad y vivan juntos,
No hay un comportamiento sin freno ni restricción, es decir, libre de influencias. Nunca hay libertad absoluta, es inevitable que las personas influyan unas en otras. En cualquier sociedad la libertad es algo relativo, es cuestión de grado. El verdadero problema está pues en saber hasta qué punto y en qué forma debe el comportamiento de una persona sufrir la influencia de otras. Es cuestión de método y de grado. En resumen, se trata de saber cómo deben dirigirnos. El tipo de sociedad que tengamos y el género de vida que llevemos depende en gran parte de la respuesta que demos a esta pregunta. Por el momento no estamos en condiciones de resolver la cuestión de las normas generales. Primero tenemos que comprender la naturaleza del problema y estudiar la dinámica de la dirección. Los hechos y teorías que esclarecen su funcionamiento antes de poder examinar sensatamente nuestras ideas acerca de cómo debería ser. En realidad el problema tiene dos aspectos. El primero se refiere al modo en que los dirigentes llegan a ocupar posiciones directivas. El segundo a los métodos que emplean para dirigir una vez que ya llegaron. Exploremos estas dos frases con ayuda de los psicólogos, los sociólogos y los psiquiatras. Dominio y sumisión. Los datos más fehacientes que aportan la psicología parecen indicar que el dominio y la sumisión son fenómenos básicos en la mayoría de los animales, señala Kimball Young. Aún entre las formas de vida inferiores, como la de los lagartos, se desarrolla una jerarquía de dominio y sumisión, en la que un miembro más viejo y fuerte llega a mandar a los demás individuos de la especie, dentro de un perímetro determinado. El mismo autor cita también una especie de consenso, denominado derecho de picoteo de las gallinas. Según este sistema, la gallina más dominante del corral picotea a todas las demás. La que le sigue en dominio lo hace con todas menos con la primera, y así sucesivamente hasta llegar a la pobre y flaca avecilla, la más sumisa del conjunto, a la que todas picotean sin que ella pueda hacerlo con ninguna. Por lo que respecta a los seres humanos, el profesor Young coincide con casi todos los sociólogos, psicosociólogos, cuando concluye que en todos los grupos sociales acaban por manifestarse patrones de dominio y sumisión, ya sean declarados o disimulados. Esto no quiere decir que la situación siempre sea conscientemente reconocida por dirigentes y dirigidos, ni que se formalice oficialmente mediante una elección. Tampoco quiere decir que la relación sea por fuerza permanente, ni que se plasme en una institución, como por ejemplo en la presidencia, cacicazgo o paternidad. Con mucha frecuencia es un modelo más fluido y está constantemente sujeto a las modificaciones impuestas por los cambios de situación. Así, el que dirige un movimiento en favor de una reforma social puede dejar de ser una figura dominante cuando deja de existir la causa que propugnara. El dirigente de un partido político puede perder el puesto si el partido sufre muchas derrotas electorales. Es interesante observar la forma en que un grupo se vuelve hacia determinada persona para que lo dirija, independientemente de que esa persona haya buscado o no tal posición, y aunque nunca llegue a ser designada formalmente como dirigente, también es curioso observar las maniobras de una persona que deliberadamente busca y obtiene el puesto dominante. Esto se llama dirección autoconstituida y solamente es posible si los miembros del grupo aceptan un papel subordinado, suponiendo que tengan poder para rechazarlo. Pero con esta clase de observaciones no se llega a la médula del problema. No se encara el punto fundamental del dominio. ¿Por qué este hombre se mueve hacia la cumbre y no ese otro? ¿Se trata simplemente de una superioridad física, como parece suceder con una gran frecuencia en el mundo animal? Ciertamente, como animales que somos, en grado variable según los tiempos y lugares, la superioridad física es un factor significativo. Podríamos incluso sugerir que este factor se halla presente en potencia en todos los aspectos de la vida humana y señalar el papel de los militares en muchos gobiernos del mundo, o la importancia del tamaño físico en la relación del adulto con el niño, como testimonio de tal afirmación.
pero de ahí a atribuir a la superioridad física cuanto en las relaciones humanas constituye dominio, eso sería ignorar la misma complejidad que distingue a la naturaleza del hombre y simplificar excesivamente todo este asunto. Como veremos enseguida, hasta las sociedades humanas más parecidas a las de los animales están dominadas por factores distintos de la fuerza física. La fuerza bruta no basta ni siquiera para comenzar a explicar las sutiles cuestiones de la dirección de los asuntos humanos. Fuentes de la dirección. Muchas generaciones han especulado acerca del origen de la dirección. Algo tiene este problema que ha atraído irresistiblemente la atención de muchos filósofos y ha inspirado una intensa labor de investigación de psicólogos y sociólogos. Cualesquiera que hayan sido las causas de este interés, el hecho es que hay una gran bibliografía al respecto. Desde los tiempos de Plutarco hasta hace poco, la investigación y las obras dedicadas al tema habían seguido un mismo camino. Se habían dedicado a descubrir y catalogar los rasgos de carácter que distinguen a los dirigentes. Intentaron deducirlo estudiando las vidas de los grandes hombres, observando las acciones de los jefes o haciendo experimentos para determinar las cualidades personales que influyen en el comportamiento humano. Analizaremos brevemente sus apreciaciones. En los últimos años ha surgido otra manera de considerar la cuestión. Este nuevo planteamiento gira alrededor del concepto de que la dirección es algo específico en cada situación y de que los factores que hacen surgir al dirigente en un caso pudieran no ser los mismos que en otro. La dirección es, pues, la capacidad de llevar a efecto en un campo particular lo que importa a determinado grupo. Se reconoce ahora que los diferentes grupos estiman de diversa manera las distintas capacidades en sus dirigentes, que éstos personifican los ideales del grupo que dirigen o de la época en que viven, y que la dirección es algo relativo, que varía según la naturaleza y las funciones del grupo dirigido. Ralph M. Stoddard representa este punto de vista cuando resume la literatura experimental de los últimos años a propósito de los factores personales asociados con la dirección y llega, entre otras, a las siguientes conclusiones. Las cualidades, características y habilidades que se requieren de un dirigente las determina en gran parte la situación en que ha de funcionar como tal. Una persona se convierte en dirigente participando en las actividades del grupo y dando pruebas de su capacidad para despachar la labor del mismo. El dirigente es una persona responsable de coordinar las actividades de los miembros del grupo, encaminadas a lograr un objetivo común. Una persona no se convierte en dirigente por el simple hecho de poseer determinada combinación de cualidades, sino que sus características personales deben tener una relación significativa con las características, las actividades y los objetivos de los dirigidos. Hay pues que concebir la dirección en función de la acción recíproca de variables en constante cambio y fluidez. Al tomar en cuenta para nuestro estudio relativo a las fuentes de la dirección, tanto los viejos conceptos como los nuevos, estamos en situación de evitar dos nocivos extremos. Al adherirnos solamente a los antiguos, correríamos el grave peligro de romper por completo con la realidad, de utilizar generalizaciones verbales abstractas sin existencia en la vida real, de compilar largas listas de nobles virtudes que ningún ser humano jamás podría reunir y de suponer erróneamente que todos los dirigentes poseen las mismas cualidades en todas las ocasiones. En esta trampa siempre han caído muchos autores. Por otra parte, si nos adhiriéramos únicamente a los nuevos, iríamos al otro extremo. Correríamos el peligro de imaginarnos que, puesto que la dirección es algo específico para cada situación dada, no hay principios universales ni leyes científicas que descubrir. Podríamos entusiasmarnos tanto con el concepto de la acción recíproca de variables que llegaríamos al punto de no poder decir nada en general sobre la dirección. Tomemos una actitud menos extremosa. Reconozcamos que las diferencias de situación son de gran importancia y que cualquier generalización que se haga a propósito de las fuentes de dirección
ha de modificarse de acuerdo con los valores sociales y las funciones del grupo en que actúa el dirigente. Esto no quiere decir, sin embargo, que las teorías generales sean inútiles, ni que sea imposible hacer un estudio válido de la dirección sin referirse a un grupo concreto. Estamos de acuerdo con Stoddard cuando, después de llegar a las conclusiones arriba expuestas, prosigue diciendo: debemos entonces suponer que la dirección es absolutamente impredecible. De ninguna manera. Los mismos estudios que proporcionan los argumentos más poderosos en favor de la naturaleza relativa de la dirección nos dan también las pruebas más fehacientes de que las normas de la conducta directiva, así como de la no directiva, son persistentes y relativamente estables. En resumen, las personas que tratan de comprender de qué fuentes emana la dirección tienen razón cuando señalan algunos factores que, en general, parecen explicar el fenómeno. Al mismo tiempo, conviene tener presente que la situación de los diferentes grupos es distinta. Cada uno de ellos lleva implícito un complejo específico de fuerzas cambiantes que podrían fácilmente hacer poco inteligible cualquier explicación simplista de sus normas de dirección. Teniendo esto presente, pasemos a examinar rápidamente los hechos y teorías más importantes relacionados con las causas generales de la dirección, según se desprenden de los miles de estudios realizados. Características personales. El material más abundante sobre el tema es, sin duda, el que se basa en la teoría de que la dirección puede explicarse en función de las cualidades personales y las características del dirigente. Una de las obras más completas y consultadas de esta clase es un estudio acerca de la dirección espontánea, que comprende a 1.313 muchachos pandilleros de Chicago. Se observó que las cualidades personales que tendían a determinar la dirección de la pandilla eran el temple, la destreza física y la rapidez y firmeza en la toma de decisiones. Ciertamente la pandilla juvenil no es un representante típico de la mayoría de nuestras agrupaciones sociales, ni por su estructura ni por su función. Por eso no es posible sacar muchas conclusiones generales a partir de los resultados de Chicago. Es necesario observar otra clase de grupos y al hacerlo, inmediatamente nos topamos con la creencia popular de que el inteligente manda y el ignorante obedece. La verdad es que hay muchas pruebas científicas en favor de la teoría de que la inteligencia es una cualidad que conduce a la dirección en muchos campos. Se ha comprobado que esto es especialmente cierto en el caso de los grupos de discusión. Podríamos llenar varias páginas exponiendo las cualidades que según los investigadores están relacionadas con la capacidad de dirección. Bird las compendía en una lista de 79. Stoddard saca de un examen de 15 estudios la conclusión de que el promedio de las personas que ocupan puestos de dirección aventaja al promedio de miembros del grupo dirigido en inteligencia, conocimientos, sentido de responsabilidad, energía, participación en actividades sociales y nivel económico y social. 10 de los estudios examinados por Stoddard apoyan también la conclusión de que el dirigente medio aventaja al miembro medio de su grupo en sociabilidad, iniciativa, constancia, habilidad para lograr que las cosas se hagan, confianza en sí mismo, previsión e intuición de las situaciones, espíritu de cooperación, popularidad, capacidad de adaptación y facilidad de palabra. Smith y Kruger resumen los estudios relativos a la correspondencia entre las características físicas y la capacidad de dirección de la siguiente manera. En igualdad de condiciones, el individuo de talla y peso superiores al promedio y de buen aspecto tiene más probabilidades que el individuo de escasa talla y aspecto poco agradable de que lo escojan para puestos de dirección en situaciones de contacto personal. Últimamente se ha insinuado que la gente tiene tendencia a designar como los más queridos, solicitados e indispensables miembros del grupo aquellos que con más frecuencia toman la palabra.
Esta hipótesis se ha visto confirmada con el testimonio personal de varios presidentes de sociedades estudiantiles, que parecían opinar que el secreto de sus éxitos radicaba en haber hablado mucho en sus reuniones. Sospechamos que hay algo de cierto en esta hipótesis, así como en las demás, y que en general la abundante participación verbal dentro de un grupo es un factor que contribuye a decidir quiénes han de ser los dirigentes. Sin embargo, conviene ser cautos y no generalizar, porque todos conocemos personas de las que pueden decirse que cuanto más hablan, más antipáticas se hacen. Parece que una gran cantidad de oratoria sin cierto grado de calidad no es bastante para hacer un dirigente. Esta breve condensación de los resultados obtenidos por innumerables investigadores nos dará suficiente conocimiento del posible papel de las características personales en la designación de dirigentes. La tradición. En muchos grupos sociales hallamos dirigentes de los que no puede decirse que deban la jefatura a sus cualidades o aptitudes directivas. En realidad, no pocas veces está el dirigente desprovisto de todas las cualidades características del director y, sin embargo, continúa manteniéndose en su posición y ejerciendo una influencia importante en los demás miembros del grupo. Su posición solo es explicable por las tradiciones aceptadas por sus subordinados. Como ejemplo de este caso puede citarse la doctrina según la cual la herencia es el atributo más importante del mando o la dirección. De acuerdo con la misma, la sangre y educación reales, el derecho divino de los reyes, son la vía libre a la dirección, pese a todos sus defectos, demostrados una y otra vez por la existencia de monarcas débiles, incluso mentalmente. Esta doctrina ha constituido la base de la dirección en todos los reinos del mundo. La dirección por herencia existe y es aceptada todavía en la actualidad, y no solamente en países remotos y de arraigadas tradiciones, sino en muchos imperios comerciales dentro de nuestra propia nación. Otra forma muy aceptada es la de la ancianidad, por los años de servicio o simplemente por la edad, o sea, la doctrina de la dirección del más anciano. Se comprende que esta tradición fuera aceptada en igualdad de condiciones. Sería lógico suponer que el miembro más viejo de un grupo fuera el de mayor experiencia y por ende el más apto para gobernar, pero las demás condiciones rara vez son iguales. No obstante, la tradición perdura, le da unas veces en combinación con la herencia y otras sola, es la base del mando en la mayoría de las sociedades primitivas estudiadas por los investigadores. El papel de cacique o anciano de la tribu parece ser tan antiguo como la civilización misma, y es con toda seguridad el tipo de dirección más primitivo de que tengamos noticia. Primitiva o no, la antigüedad o ancianidad es la base de casi toda la dirección en el Congreso de los Estados Unidos. De manera semejante determina la dirección total o parcial en muchas de nuestras familias, la tradición del sometimiento al miembro de más edad. Poderes mágicos. Hay dos teorías relativas al origen de la facultad directiva que merecen nuestra atención, no por su validez científica, puesto que ambas son en extremo subjetivas, sino por su general aceptación. La primera se llama teoría del determinismo cultural. Según este modo de ver, son las condiciones sociales las que crean los dirigentes. Si se da una circunstancia que requiere un gran dirigente, no tardará en surgir un caballero de brillante armadura, producto mágico de la acción recíproca de las fuerzas sociales. Si no se presenta un hombre para encargarse del papel, otro lo hará. La necesidad que tiene el grupo de un caudillo crea al caudillo. Esta escuela de pensamientos es también la que sostiene que si de repente se coloca sobre los hombros de un personaje poco conocido, como por ejemplo Harry Truman a la muerte de Roosevelt en abril de 1945, una gran responsabilidad, el hombre responderá. La teoría del determinismo cultural recibió algunos eficaces golpes de parte de Thomas Carlyle, quien en tiempos de la Revolución Francesa estudió mucho los problemas de la dirección. He aquí su opinión.
Es esta una edad que, por decirlo así, niega la existencia de los grandes hombres. Si presentamos a nuestros críticos un gran hombre, Lutero, por ejemplo, empezarán a decir que hay que reconocer y acabarán dejándolo en un personaje de escasa talla. Fue hechura de su tiempo, dirán. El tiempo lo llamó a la acción, el tiempo lo hizo todo y él nada. Me parece esta una triste labor. ¿Lo llamó el tiempo? Hemos conocido tiempos que, ay, pedían grandes capitanes a voz en cuello y nadie respondía. No había tal hombre. La providencia no lo había enviado. El tiempo se desgañitaba llamándolo, pero tenían que hundirse en la confusión y el desastre, porque el hombre no venía cuando lo llamaban. Entonces, continuando su ataque, Carlyle propone otra teoría. Compara la situación cultural necesitada de dirección de que estamos hablando con leña inerte y seca en espera del fuego celeste que la encienda. El héroe, con su fuerza libre que procede directamente de la mano de Dios, es el rayo. Ahora que él lo prendió, todo en torno suyo arde con su propio fuego. Se piensa que fueron los palos secos y enmohecidos los que lo llamaron. Claro que lo necesitaban, pero en cuanto a llamarlo, creo que son críticos de pocas luces los que exclaman: ved, ¿no es acaso la leña la que hace la lumbre? Es el colmo del descreimiento. En todas las épocas de la historia mundial hallaremos que el héroe fue el indispensable salvador de su época, el rayo sin el cual nunca se hubiera prendido el combustible. Así surge claramente una segunda teoría mágica, la que sostiene que la dirección es algo providencial, que solo se da en algunos hombres a quienes el Creador otorgó al nacer sabiduría, bondad y valor. Las situaciones que necesitan dirección claman por ella en vano. Solo Dios con su sabiduría infinita puede darnos jefes. Aunque muchos lectores convendrán en que Carlyle extrema la idea, tenemos que tomar en cuenta el argumento básico, defendido todavía por personas inteligentes, de que la dirección es una cualidad misteriosa innata que algunos tienen y otros no. Los que la tienen infaliblemente irán a los puestos de mando, y los que no serán mandados. Si bien es cierto en cuestiones de dirección como en todo, que hay personas con capacidad y talentos naturales, pero nada misteriosos, para el mando también hay bastantes pruebas experimentales de que se puede formar y desarrollar la capacidad de dirección en las personas de inteligencia normal y estabilidad y emocional, dispuestas a hacer el esfuerzo necesario para aprender. Accidente. Sería ciertamente un analista notable cualquier observador que, al contemplar la aparición de la dirección mediante el estudio de cierto número de casos representativos de situaciones sociales, pretendiese reconocer fuerzas importantes explicables en cada caso. Aceptemos francamente que en muchísimas ocasiones la dirección recae sobre aquellos que por casualidad se hallan en el lugar apropiado en el momento oportuno. No es forzoso que tengan características especiales ni dotes naturales. No son creados por una situación grave. No obra en su favor la tradición. Lo que pasa es que la casualidad, independientemente de su voluntad, los pone allí en el momento en que se están repartiendo los papeles directivos. Hay buenas razones para creer que algunos de los presidentes menos respetables de los Estados Unidos llegaron al cargo de ese modo. También sucede esto con frecuencia entre los niños en las elecciones del salón de clases, donde resulta que Sally salió electa porque a alguien se le ocurrió nombrarla primero. Igualmente suele pasar en las reuniones de comités de adultos, donde alguien casualmente dice: ¿y por qué no eres tú el presidente, Jacobo? E ipso facto, Jacobo es presidente. Prestigio. Uno de los rasgos más característicos de la actividad directiva es la manera en que tiende a ir aumentando. Lo mismo que una bola de nieve que rueda cuesta abajo, al tratar de determinar el origen de la dirección en un caso dado,
No debemos olvidar la importancia de que alguno de los miembros del grupo haya desempeñado antes otros cargos directivos. El hecho de haber sido dirigente significa haber disfrutado de prestigio, posición admirada, entre sus consocios. El prestigio adquirido se convierte en parte de su personalidad y aumenta notablemente sus posibilidades de ser escogido como dirigente en el futuro. Todos conocemos al BMOC, Big Man on Campus, o mandamás de los universitarios, que acumula cargo tras cargo, cada uno de ellos obtenido en gran parte gracias al prestigio que le dieron los cargos anteriores. También conocemos a la señora de sociedad, que es miembro de una docena de organizaciones y en las que siempre se piensa para dirigir una de ellas porque ya ocupa el cargo en otras. Bogardus ha estudiado este proceso que él llama polarización y saturación en un interesantísimo capítulo de su obra sobre dirección. Necesidades condicionadas. En demasiados estudios acerca de las fuentes de dirección se olvidan de tomar en cuenta uno de los factores psicológicos fundamentales: la necesidad, el impulso, el deseo o la ambición que tiene el dirigente de dominar y la necesidad o deseo correspondiente de someterse que tiene el dirigido. Para un análisis completo deberemos seguir las fuentes de la dirección hasta sus fundamentos, en la estructura de la personalidad de los individuos estudiados. Es evidente que algunas personas desean más que otras llegar a la dirección y que en ese deseo es el factor principal que las hace desarrollar un comportamiento que acabará por satisfacer su necesidad. Pero, ¿de dónde provienen las diferencias? ¿Qué es lo que hace que uno prefiera mandar y otro obedecer? Hasta ahora no se ha hallado respuesta satisfactoria para estas preguntas. Tenemos que conformarnos con teorías y antes que nada deberemos distinguir entre deseo normal y deseo anormal de dominio. Hace tiempo que se reconoce que hay deseos anormales de mando. Es muy frecuente el personaje cuyo sentimiento de inseguridad le hace robar cámara y estar siempre en medio, el que se empeña en llamar la atención de todos. Los historiadores han señalado que un porcentaje notablemente elevado de déspotas políticos, Napoleón y Mussolini, para no citar más que dos, han sido de reducida estatura física y que uno de los factores que contribuyeron a su ambición de poder acaso fuera la necesidad de compensar un sentimiento de inferioridad. El deseo anormal de dominio de un dirigente puede ser resultado de experiencias infantiles en que le dominaron demasiado. ¿Acaso por un padre tiránico y ya adulto busca oportunidades de desquitar su frustración y de satisfacer su yo dominando a otros? Las necesidades normales de mando no son tan fáciles de explicar. Sabemos de algunos individuos y de algunas sociedades que tienen más fuertes motivaciones que otros para competir por la superioridad. Se tiene por cierto que en general los hombres se interesan más que las mujeres en los papeles de predominio y son más aceptados que ellas como dirigentes, por lo cual es más fácil que los elijan para dirigir grupos mixtos. Conocemos la influencia de la cultura nacional. Los alemanes, por ejemplo, esperan y aceptan mayor dominio del padre de familia que los norteamericanos. Los autores de Naval Leadership desarrollan bien este punto. Tomemos la tendencia a imponerse, ese deseo de afirmarse uno mismo, de conquistar categoría y posición, de lograr la superioridad. En los Estados Unidos es fácil que esto nos parezca un componente básico de la naturaleza humana, pero los norteamericanos no siempre fueron así, sino que aprendieron a hacerlo. El móvil del prestigio es casi universal. De todas las necesidades sociales, es probable que sea la más constante. Pero tenemos a los Zuni de Nuevo México, que en esto no concuerdan con la mayoría de las civilizaciones. El mejor elogio que puede hacer de una persona es que nadie ha oído decir nada de ella. Si alguien gana una carrera, no le permiten volver a competir. La competencia, que alimenta la tendencia a imponerse, la afirmación del yo, es prácticamente desconocida entre ellos. La tribu Arapesh de Nueva Guinea siente un disgusto semejante por la competencia y la superioridad. La tribu tiene jefes, pero la jefatura les parece algo desagradable,
ya que el jefe se retira en cuanto puede persuadir a otro a aceptar el cargo. Parece como si todas las fuerzas del medio ambiente que obran en nosotros durante el crecimiento, lo que nuestra familia espera de nosotros y nos prepara para que hagamos, y lo que la sociedad nos exige y nos condiciona para que cumplamos, ayudan a determinar la intensidad de nuestro deseo de dirigir. La necesidad de sumisión, tanto normal como anormal, que hace que la gente acepte el papel de dirigido y esté contenta con él, se entiende mejor en función de la relación de padres a hijos, que todos hemos vivido. Cuando venimos al mundo somos unas criaturas dependientes y desválidas. El periodo de tiempo que transcurre hasta que nos hallamos en condiciones físicas y mentales de bastarnos a nosotros mismos es más largo que en cualquier otro miembro del reino animal. No hay que maravillarse de que tengamos tan adentro el sentimiento de sumisión. Aprendemos a gozar de nuestro papel dependiente. Nos gusta que nuestros padres cuiden de nosotros, pero al ir creciendo aprendemos también las desventajas de la dependencia. Apenas empezamos a paladear la libertad y ya queremos sacar los pies de las alforjas. No pasa mucho tiempo sin que nos veamos envueltos en el gran conflicto por el que pasamos todos, tarde o temprano, tengamos o no conciencia de ello, el conflicto entre nuestro deseo de someternos, con su agradable y cómoda seguridad y sus desagradables limitaciones, y el deseo de ser libres, con sus agradables ventajas y desagradables responsabilidades, el modo en que resolvamos el conflicto dependerá, si tienen razón los psicoanalistas, de la manera en que nos trataron nuestros padres en la infancia. También determinará el grado con que busquemos el papel subordinado en los grupos sociales a los que nos adhiramos. El enfoque psicoanalítico de la sumisión también ayuda a esclarecer el fenómeno de adoración del dirigente, el culto a los grandes jefes y la demanda de superhombres que guíen nuestro destino. Se puede comprender mejor como una expresión adulta de la actitud que tuvimos de niños para con nuestros padres. Cuando los tiempos son malos y hay crisis, nos sentimos deprimidos y abrumados por las responsabilidades de la madurez y la libertad. Entonces echamos de menos los días en que el padre y la madre nos protegían y lo arreglaban todo. Vemos en el dirigente una figura paternal y en él descargamos nuestras cuitas. Si confiamos en su apoyo y protección, necesitamos, para sentirnos cómodos, hacer de él un superhombre, como tendíamos a hacerlo con nuestro padre, y los mismos sentimientos mixtos de que son objetos los padres asedian también al dirigente. La ambivalencia característica de las figuras paternas se aplica igualmente en el caso de los dirigentes. Es increíble la ferocidad con que puede rechazar y hostigar el grupo a un dirigente antes amado. De igual manera que el dirigente puede constituir un objeto ideal para los sentimientos emotivos positivos, puede también ser el blanco ideal de las acometidas del grupo frustrado, desilusionado, desengañado. Los miembros de un grupo con frecuencia se sienten traicionados por el dirigente que fracasa, como lo prueban las acusaciones a los jefes nazis después de la guerra. El dirigente debe esperar, en caso de fracaso, tantas censuras como responsabilidades haya asumido. Podemos pues sacar en conclusión que se pueden atribuir parcialmente los patrones de dominio y sumisión que aparecen en todo grupo a la motivación psicológicamente condicionada de sus miembros. Habilidades o conocimientos específicos. Si la cuidadosa observación de la conducta de grupos no nos enseña otra cosa, si demuestra con toda claridad que a medida que la gente madura emocional e intelectualmente en su elección de dirigentes se ve menos influida por los factores determinantes que llevamos estudiados, aunque no haya todavía pruebas experimentales, todos hemos observado al ver crecer a la gente que el individuo seguro y que reflexiona no se deja impresionar por la destreza física, la facilidad de palabra ni la popularidad de un posible dirigente. No hacen mella en él la noble cuna ni los años de servicio. Prefiere no esperar a que las fuerzas mágicas ni el accidente le proporcionen un dirigente al grupo. No lo engaña el brillante halo de prestigio. Desconfía del hombre movido por un fuerte apetito de poder.
Prefiere ofrecer la dirección a individuos que tengan un talento especial para las tareas concretas que le esperan. Como dice tan acertadamente Orwell Ted, el tipo de dirigente que busca el hombre maduro. Se puede comparar, guardando de las distancias, con el guía profesional de alpinismo. No se supone que sea mejor ni superior a los que suben detrás de él. Únicamente se considera, y ya es bastante, que tiene mayor conocimiento y capacidad para alcanzar la cima. Seríamos unos ingenuos si en las actuales condiciones de desarrollo social creyéramos que los conocimientos especiales se toman mucho en cuenta para la elección de dirigentes. Ciertamente nuestra civilización está muy lejos de haber alcanzado un alto grado de madurez intelectual y emocional. Basta con explorar las fuentes de dirección de cualquier organización universitaria norteamericana, tanto de alumnos como de maestros, para descubrir que, aun entre los grupos mejor educados, pesa mucho el prestigio, la antigüedad, el ser de buenas familias, el accidente y las necesidades condicionadas. Lo único que tratamos de señalar aquí es que las personas razonables son potencialmente capaces de resistir a esas fuerzas y que en ocasiones las hemos visto hacerlo. En esos casos, los patrones de dominio y sumisión los determina la presencia o ausencia de dotes específicas en el dirigente. Mientras en nuestra sociedad predominen para la elección de dirigentes factores distintos al talento directivo, poco podremos hacer con el fin de preparar y adiestrar gente para las tareas directivas. Aunque es concebible que uno espere tranquilamente a tener más años o que dé los pasos necesarios para realzar su prestigio, no se puede hacer gran cosa en lo relativo a los padres o al físico. Los consejos que se dan en esta obra para el desarrollo de las capacidades específicamente directivas presuponen que las normas de dirección serán determinadas cada vez en mayor medida por seres humanos maduros y sobre una base concreta y bien meditada. Determinantes del comportamiento directivo. En este capítulo se ha sugerido ya que deben tomarse en cuenta para el pleno entendimiento de la dinámica de la dirección, no solamente las fuerzas que dan acceso a un puesto directivo, sino también aquellas otras que determinan el comportamiento de un dirigente una vez que ha sido electo. Hay muchos métodos de dirección y difieren unos de otros, principalmente en el grado de presión autoritaria que ejercen, que puede ser desde la fuerza bruta hasta el suave encauzamiento. El dirigente puede agarrar al dirigido por el cuello y traerlo o llevarlo para que haga lo que se desea. También puede ponerle una pistola en el pecho, puede darle órdenes en tono de amenaza, puede rogar, persuadir, sugerir o sencillamente crear condiciones que estimulen el género de reacción que desea obtener. Más adelante estudiaremos las funciones y relaciones adecuadas de estos distintos métodos de dirección. Nuestro interés por ahora se limita a descubrir qué fuerzas buenas o malas tienden a influir en la conducta del dirigente. Provisionalmente podemos clasificar estas fuerzas en 4 grupos. 1. La clase de trabajo que es necesario realizar. 2. La personalidad del dirigente. 3. La personalidad de los dirigidos. Y 4. Las sanciones con que cuenta el dirigente. Ilustraremos cada uno de estos factores. 1. La clase de trabajo que es necesario realizar. Se comprenderá el punto comparando dos casos muy diferentes: el de un navío que se hunde y el de una discusión informal en un salón de clases. Salta a la vista que en estos dos casos cambia por completo lo que se espera del dirigente, y de acuerdo con esa diferencia, los métodos de control serán distintos. No es probable que el capitán trate de persuadir a los tripulantes del barco en peligro, ni que el dirigente estudiantil agarre por el cuello a un miembro del grupo de discusión. 2. La personalidad del dirigente. Es imposible describir los métodos de dirección sin tomar en cuenta la clase de persona que es el dirigente. Son dos cosas inseparables. Tanto como puedan serlo los métodos de enseñanza de un profesor de escuela superior y su constitución psicológica, no podemos estudiar el comportamiento del dirigente en abstracto.
solamente se puede comprender plenamente en relación con los individuos, cada uno de los cuales es diferente y tiene su propio estilo de dirección. La revista Time publicó hace poco un artículo relacionado con Konrad Adenauer, canciller de la República Federal Alemana. Adenauer, demócrata de corazón en cuestiones políticas, es un autócrata doméstico. Gobierna nuestra familia con mano dura. Es él quien decide cuándo y a dónde hay que trasplantar un rosal. Él dice si mi hermana debe o no hacer un pastel. Esto es corriente en Alemania, ¿sabe usted? Y así debe ser. Serían justificados el escepticismo y la extrañeza respecto a personas como Adenauer, que parecen haber dividido tan limpiamente su vida en compartimientos, y no nos sorprendería demasiado que si en una vida pública se presentara una crisis, sería el que hoy es solo un autócrata en el hogar, pudiera llegar a serlo también en aquella. La 3. La personalidad de los dirigidos. El comportamiento de cualquier dirigente, débil o fuerte, refleja inevitablemente la influencia de las reacciones de quienes le obedecen. Al niño demasiado pequeño para atender razones ha de tratársele por la fuerza. Los adultos condicionados a esperar de sus dirigentes cualidades sobrehumanas obligarán a esos dirigentes a huir de muchas tentaciones humanas y a ocultar sus flaquezas. Los dirigidos no acostumbrados a que los traten bien pueden abusar de un nuevo dirigente que se muestra servicial o comprensivo y acabarán por obligarlo a adoptar la táctica de su predecesor. Hay gente que sencillamente no acepta que le den órdenes. Otros no responden a una indicación. 4. Las sanciones con que cuenta el dirigente. Entendemos por sanciones las fuerzas que están a la disposición del dirigente y robustecen la influencia que ejerce. Representan su poder. Las calificaciones son un ejemplo típico de las sanciones con que cuenta un maestro. El control del dinero es una de las sanciones en que más comúnmente se apoya el director de un hogar. La capacidad de emplear, ascender, rebajar y expulsar es una sanción muy importante para el patrón. Las sanciones que están a disposición del dirigente no modifican necesariamente sus métodos de dirección. Un hombre muy poderoso puede emplear su fuerza con infinita moderación. De acuerdo con el precepto de Theodore Roosevelt, hablar suave y cargar una buena estaca, mientras que el que dispone de pocas sanciones puede verse en la necesidad de utilizarlas a cada paso. De todos modos, el dirigido suele darse perfecta cuenta del verdadero poder del dirigente y adapta cuidadosamente su comportamiento a él. Aun cuando el dirigente quisiera que fuese de otro modo, la conciencia que el dirigido tiene del poder que tácitamente respalda a aquel influye generalmente en todas las relaciones entre ambos. Resumen. La dirección inmediata es un proceso de acción recíproca en que un individuo influye con un fin particular, generalmente por medio de la palabra, en la conducta de los otros. Los métodos del dirigente abarcan desde la orden áspera hasta la suave indicación, pero de cualquier modo limitan hasta cierto punto la libertad de los dirigidos. El término sociedad implica la presencia de una dirección y la carencia de libertad absoluta. En toda sociedad hay fuerzas en acción que determinan la manera de llegar a la dirección y que influyen en los métodos empleados por los dirigentes. Para explicar la formación de patrones de dirección hemos examinado el posible papel de las características personales, la tradición, los poderes mágicos, el accidente, el prestigio, las necesidades condicionadas y las aptitudes específicas. Hemos observado 4 factores que tienden a influir en el comportamiento del dirigente: la clase de trabajo que es necesario realizar, la personalidad del propio dirigente, la personalidad de los dirigidos y las sanciones con que cuenta el dirigente. Estos son los elementos básicos de nuestro problema. Estas son las fuerzas sociales en acción. Para intervenir en los procesos o cambiarlos,
que ahora explican la dirección, tenemos que llegar primero a un entendimiento claro de lo que queremos. ¿Acaso podamos clasificar nuestros objetivos después de examinar en el siguiente capítulo las filosofías democrática y autoritaria de la dirección? Ejercicios. 1. Recordar casos en que uno haya sido dirigente y tratar de analizar cómo llegó al puesto. 2. Examinar los organismos o unidades sociales a que pertenece actualmente, desde la familia hasta la nación, así como quién es el que dirige cada grupo y cómo supone uno que llegó a ocupar la dirección. 3. Dar por lo menos un ejemplo de aquellos dirigentes que suponga que llegaron a la dirección, sobre todo a consecuencia de A. Sus características personales, B. La tradición, C. Accidente, D. Prestigio, E. Necesidades condicionadas o F. Habilidades o conocimientos específicos. 4. ¿Cuál es el método de dirección que utiliza de preferencia el jefe de su familia? ¿Puede usted explicarlo en función de los 4 factores determinantes estudiados en este capítulo? 5. Las próximas 3 o 4 veces que se reúne informalmente con un grupo de personas, reunión social, banquete, etc., trate de observar si alguien ejerce un poder directivo en el grupo. Por ejemplo, si hay quien orienta la conversación, inicia alguna actividad, cambia el rumbo de las actividades del grupo, se levanta primero de la mesa e inicia la vuelta a casa, o quién hizo que el grupo se reuniera por primera vez. Si del análisis se desprende que un individuo del grupo es realmente el que decide, ¿a qué se lo atribuye? ¿Es el de más edad? ¿El de mayor prestigio? ¿Manifiesta necesidades poco comunes de dominar? ¿Es el más inteligente? ¿Qué otros factores podrían servir de explicación? 6. Llevar un registro durante 2 semanas de todos los libros, periódicos y revistas donde se encuentren las palabras dirección, dirigente, caudillo, directivo u otras por el estilo. Anotar en cada caso el sentido en que están empleadas. A las 2 semanas, revise sus notas para determinar cuáles son las acepciones más corrientes, si se refieren más a la dirección directa o inmediata o a la indirecta o mediata, si implican mando, persuasión, guía, orientación o alguna otra aceptación especial. ¿Cree usted que la mayoría de la gente necesita del culto al dirigente? ¿Cree que el gran interés que manifiestan los norteamericanos por los miembros de la familia real de Inglaterra indica que sientan esa necesidad? ¿Qué piensa de los imponentes títulos, Gran Maestre, Supremo y Excelentísimo Potentado, que otorgamos a los dirigentes de nuestras asociaciones o logias? ¿Cree que el general Eisenhower, el general MacArthur y el finado presidente Roosevelt fueron objeto del culto a la personalidad? ¿Cómo explica la fascinación que ejerce Superman en tantos lectores de historietas? 8. Divida usted su grupo de estudios de dirección en subgrupos de 4 o 5 personas. Dé a cada grupo un tema de estudio. No designe dirigentes ni revele el objeto del experimento. Observe quién dirige a los demás y de qué manera.